esperando el arrebatamiento. Ahora, ¿qué es una serie? Les voy a explicar un poco lo que es una serie, para que más o menos esté entendido de lo que vamos a ver. Una serie es, valga la redundancia, una serie de prédicas o de enseñanzas que tienen un común acuerdo. ¿Ok? Esta serie se llama Esperando el Arrebatamiento y tiene 2 prédicas. La del día de hoy, que se llama Señales antes del fin, y la del próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar de quiénes van a irse en el arrebatamiento y quiénes no. Las características de las personas que serán arrebatadas y las características de las personas que no serán arrebatadas. ¿Cuánto dispone su corazón a escuchar la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, del verso 1 al 11. ¿Cuánto lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 11, dice así. Ahora bien, hermanos, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Diga, ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir en el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dice aquí la palabra, no nos durmamos. O sea, pastora, que yo no puedo dormir más. Entonces, mi hermano, no está quieto el cachete. Cuando la palabra habla de dormir, se habla de lo espiritual. Dile que estás hablando, no te duermas. Una persona dormida espiritualmente no reconoce cuando Dios le habla. Y como no reconoce cuando Dios le habla, nunca camina bajo la dirección de Dios. Tenemos que estar con los sentidos prestos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Por eso es muy peligroso cuando la iglesia se quiere dormir. Porque cuando la iglesia se quiere dormir, no escucha la voz de la cabeza que es Cristo. Y cuando la iglesia no escucha la voz ni la dirección de la cabeza que es Cristo, la iglesia comienza a manejarse por sí misma. Y no hace lo que el Señor la mandó a hacer aquí en la tierra. Es allí cuando la iglesia deja de cumplir esto.
que es la palabra de Dios. Así que dile que está a tu lado, no te duermas, porque estás en los últimos tiempos. Dile, en la eternidad va a dormir bastante, pero asegúrate de que esa corona no se caiga de tu cabeza. Ahora, la prédica de hoy se llama Señales antes del fin. No es un secreto para nadie que estamos en el final de los tiempos. Pero hay algo que me extraña mucho, que ya las iglesias no están predicando la venida de Cristo. Ahora las iglesias predican de cómo ser próspero, de cómo ser un hombre o una mujer de valor, de cómo orar para que el Señor cumpla tus sueños y te lleve a estudiar en universidades en el exterior, de cómo orar para que el Señor te vista con ropa de marca. Las prédicas de acá no se pueden cambiar, ni se pueden alterar, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Yo no puedo como pastora decir, hoy quiero predicar de, no sé, liderazgo y finanzas, qué sé yo. No estoy diciendo que está mal que las iglesias aporten ese tipo de enseñanza. Claro que no. Salomón dijo en Proverbios que aprendamos todo lo que podamos aprender. La cosa es que ahorita no es el tiempo para eso. No es que sea Satán, no está mal que tú aprendas a cómo ser un buen líder, que tú aprendas sobre finanzas. Es que ahorita no es el tiempo para finanzas ni liderazgo. Ahorita es el tiempo para predicar que el reino de Dios ya está. Ay, Dios mío. Nosotros los hijos de Dios no solamente tenemos que diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino también lo que es bueno y lo que es correcto. El liderazgo, las finanzas, todas esas cosas, eso no es malo, es bueno. Pero para ahorita no es lo correcto. Entonces yo les insto a ustedes, que sé que aquí estoy frente a predicadores y evangelistas, que cuando vayan a evangelizar, hablen sobre la venida de Cristo. Y después, denle una palabra de consuelo que la persona esté necesitando. Si quiere una oración, amén, oren por ellos. Pero siempre esta tiene que ser la prédica principal que esté en nuestros labios. La venida de Cristo. La primera señal de que este es el final, que estamos en los últimos tiempos. Saben, hay muchas señales. No sé si han leído esos pasajes donde dicen la nación se levantará contra naciones, reinos contra reinos, habrá hambre, habrá dolor. ¿Cuántos han leído esos pasajes? Esas son señales que todos conocemos. De hecho, las personas que no frecuentan seguido las iglesias, ven guerras, y yo los escucho en la cola del supermercado diciendo, bueno, la Biblia dice que en el último tiempo habrán guerras y terremotos y de todo eso. Entonces, ya nosotros sabemos que esas son, lógicamente, señales antes del fin, ¿cierto? Pero el Señor me llevó a sacar 4 señales que la iglesia está pasando desapercibidas. Y son señales importantes y muy claves. Porque un terremoto lo vemos en un país X. Venezuela no es un país que esté acostumbrado, por decirlo así, a tener maremotos, a tener tornados, a tener todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Por la zona geográfica. Entonces nosotros lo vemos, un ejemplo, en México, vemos en Estados Unidos, vemos esos desastres naturales y nosotros decimos, eso está en la palabra. Pero vemos esas señales muy lejos, como que están en otro país. Pero estas señales
Tenemos que saberlas y saberlas discernir, porque pueden estar entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Amén. La primera señal. Vámonos a Mateo 24. Mateo 24. Antes de entrar en tema, ¿cuántos finalizaron en gloria los 40 días de ayuno congregacionales? Miren, en estos 40 días de ayuno pasó de todo. Yo sentí que el Espíritu Santo vino y regaló milagros. Aquí tienen, todo aquí lo tienen. Yo recibí unas sorpresas que yo, wow, esto no me lo esperaba. ¿Cuántos hicieron los 40 días de ayuno? Levante la mano. Yo estoy segura que recibieron, las personas que lo hicieron, recibieron cosas poderosas del cielo. Puertas que por muchos años estaban cerradas se abrieron. Aunque no lo veas ahorita, en el espiritual se abrieron. Y lo vas a comenzar a ver. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito y nada de lo que Él hace es en vano. Si Él te mandó a hacer 40 días de ayuno, no era para que bajaras de peso. Era porque en lo espiritual había que quebrantar algo. Amén. Bien, si desviarme más. La primera señal son los falsos profetas. Mateo 24. Mateo 24, versos 4 y 5. Mateo 24, versos 4 y 5. ¿Lo tienen? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense que aquí al maestro le preguntaron que cuáles eran las señales antes del fin. Y él dijo una serie de señales que están acá en Mateo 24, lo puede anotar en su casa para estudiarlo ya completo. Pero a mí me llamó la atención que comenzó diciendo, mira que nadie los engañe. No dijo, cuídense de los diluvios, de las lluvias, cuídense de las inundaciones, cuídense de los terremotos. No, mira que nadie los engañe. ¿Saben por qué? Porque Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Y la iglesia en los últimos tiempos va a tener un intento de engaño. Porque Satanás va a querer imitar todo aquello que viene de Dios para engañar a aquellos que están dormidos. Cuidado, miren. Cuidado a quien usted escucha por internet. Cuidado a quien usted le dice, ponme la mano para que me ores. ¿Saben? Cuando Moisés fue delante del faraón, ¿cuántos recuerdan cuando Moisés fue delante del faraón? Que hizo señales milagrosas, ¿cuántos lo recuerdan? Los hechiceros imitaban lo que Moisés hacía. Porque el diablo trabaja así, imitando. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Verso 15 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15
Gloria a Dios. ¿Lo tienen, cierto? Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí está el secreto para saber cuando alguien viene a engañarte. ¿Cuál es el secreto, Ana? Que tú le pidas al Señor que confirme lo que te están predicando. Allí es cuando nosotros tenemos que despertarnos y tenemos que meternos a orar. Y decir, Señor, esas señales ahí que yo veo, esas son tuyas. Esas vienen de ti. Esa palabra profética que me lanzaron, eso es tuyo. Viene de ti. Si viene de ti, confírmamelo bajo tu palabra. Amén. Vamos a un verso más fuerte, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4. ¿Lo tienen? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí me voy a detener. Para conocer el verdadero evangelio, tenemos que escudriñar las palabras. Porque si no escudriñamos la palabra, no dormimos. Miren, ¿qué pasa cuando alguien está enfermo que no come? Se debilita, ¿verdad? Se le acaban las fuerzas y se queda dormido en todos lados. Pero no porque esté cansado, sino porque a su cuerpo le hace falta los nutrientes de la comida y se duerme. Así pasa cuando nosotros no leemos la palabra. Que viene uno de cualquiera y te dice, la palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré, algo así dice. Cuando realmente la palabra no dice eso. Pero el que no lee la palabra dice, amén, gloria a Dios. Para estar despiertos y no dormirnos tenemos que leer la palabra y tener un hábito. Porque aquí, a través de esta palabra es en donde vamos a conocer el verdadero evangelio de Cristo. Y no seremos engañados. No seremos engañados. Allí mismo, en 2 de Corintios 11, voy a leer el verso 13 al 15. Allí mismito, del 13 al 15. ¿Cuánto lo tienen? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un falso profeta jamás va a predicar para glorificar a Cristo. Siempre va a predicar ese falso evangelio para llevar a los demás a que lo alaben a Él y no a Cristo. Porque eso es lo que el diablo ha querido hacer. Querer ponerse en lugar de Dios. Y yo reprendo al diablo mentiroso. Porque Dios es uno solo.
El Dios al que tú le sirves y al que yo le sirvo es inigualable. Nada se le puede comparar. Pero los falsos profetas van a querer llevar a esa congregación que ellos mismos armaron a una adoración hacia Él. Por eso, mucho cuidado con la idolatría hacia los pastores. Es que si el pastor no va a predicar, entonces yo para qué voy para la iglesia. Cuidado. Así el pastor o la pastora que yo quiero y estimo no predica, igual yo voy a ir. Porque yo no voy a ir para recibir palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y toda una cosa con los pastores, y los pastores, y los pastores, y los pastores, y los pastores. Miren, no. Al Señor no le agrada a la gente que idolatra a los pastores. Porque le están quitando la gloria que solamente a Él le pertenece. Está bien que usted ame, estime y valore y honre a sus pastores. Porque son instrumentos que el Señor ha usado para enseñarle e instruirle a usted. ¿En dónde vamos a tener la cena? El maestro le dijo, salgan y sigan al hombre que lleva un cántaro. Síganlo hasta su casa y díganle que yo subiré al aposento que tiene en su casa y que allí cenaremos porque yo me sentaré con él a cenar. No te enfoques en la honra de llevar a alguien importante en tu vida o para ti a cenar. Yo no sé por qué el Señor me está llevando esto. Preocúpate porque el Maestro quiera cenar contigo todos los días. Porque yo en tu casa un aposento santo y te dice, yo voy a ir a subir a tu aposento, el que tú creaste para mí, cenaré contigo. Preocúpate porque tu silla permanezca siendo tuya y con tu nombre en las mesas que el Señor está preparando. Ahora, me preguntarán, Pastor Ani, ¿cuál es el verdadero evangelio que yo debo conocer? Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Lo tienen? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que reconoce que el verbo se hizo carne, vino a la tierra como hombre, habitó entre nosotros, murió por nuestras rebeliones y resucitó al tercer día. Cualquier doctrina que no predique a Cristo está fuera de aquí. Cualquier doctrina que no predique, que niegue a Cristo y al Espíritu Santo está fuera de aquí. ¿Por qué les digo que este es el verdadero evangelio? Porque cuando leemos que Jesús vino como hombre, como carne y sangre, así como tú y yo, y habitó entre nosotros, dice la palabra que Él era el Cordero sin manchas. Jesús en su vida terrenal jamás pecó. Por ser hombre tuvo la oportunidad de hacerlo, como tú y yo lo tenemos todos los días, de pecar, pero Él no lo hizo, por amor a su Padre. Entonces, ¿qué me enseña este evangelio? Que yo, siendo ser humano, así como el Verbo se encarnó, también puedo vivir una vida en santidad.
por amor. Y que puedo caminar sobre esta tierra haciendo la voluntad del Padre y no la mía. Que como Él fue hombre, Él entiende todas mis ansiedades y todos mis problemas. Porque Él también las vivió. Y aún así no pecó ni dudó de lo que el Padre le dijo. Jesús vino a esta tierra para darnos un ejemplo de alta talla de santidad. Para decirnos, si yo lo logré, ustedes también lo pueden hacer. Para llegar e intentar llegar todos los días a la estatura del varón perfecto. Porque Él lo logró. Y también al saber y al conocer que Él vino como hombre, nos enseña que es posible llevar nuestra cruz todos los días. Y aún así, eso lo falta el Señor. Y aún así ser coronados. Ese es el verdadero evangelio. Cualquier cosa que se salga de allí no viene de parte de Dios. Así que cuidado a quien le das la palabra para que te predique. Cuando te van a predicar, lo primero que tú tienes que escuchar es ver si realmente predican a Cristo. Porque todo se trata de Él. Él es el centro. Y el evangelio que nosotros predicamos, Él tiene que ser el centro de ese evangelio. No el pastor, ni la pastora, ni un... No. Aquí es Él el protagonista. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio que tenemos que predicar tú y yo a diario. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voy rápidamente. La segunda señal. ¿Cuál es la primera? Falsos profetas. La segunda señal, la apostasía. Pastora Ana, ¿qué es la apostasía? Es la rebelión en contra de Dios. Esa es la apostasía. Mateo 24. Mateo 24, 10 al 13. Mateo 24, 10 al 13. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 24, 10 al 13. Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. En la nueva versión internacional, el verso 10 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿En cuáles tiempos? En estos. Pastor, ¿y cómo es eso de la apostasía? En los últimos tiempos habrá una gran rebelión en contra de Dios a nivel mundial. Y lo estamos viendo hoy en día. Es el deseo de nuestro corazón que todo el mundo sea salvo, feliz o en un país de maravillas. Es nuestro deseo. Pero bíblicamente no es lo que se va a ver en estos tiempos. Así que acostúmbrese a ver la noticia que leyes horribles se aprueben. Y que países, no ven las empresas, marcas se parcializan, marcas de carros, de ropa. Es como si todos estuviesen apoyando esas corrientes. Y aunque tú le prediques y le evangelices, igual eso se tiene que cumplir. Y te lo voy a mostrar como un pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4.
¿Lo tienen? Dice, si nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién habla? Del anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí dice, en la otra versión dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. ¿Saben qué también es apostasía? Cuando la gente ve que Dios se mueve en un lugar y aún así no van. Cuando la gente ve que Dios te usa y aún así se van en contra de ti. Cuando Dios usa a alguien para darle una palabra profética certera y esa gente no le importa y sigue su camino. Esa es la apostasía. Cuando tus hijos o los de otras personas ven que Dios se mueve y aún así no quieren asistir a la iglesia. Cuando la gente que evangelizamos sienten llenura de Dios en la iglesia y aún así se van a hacer colas a ver a personas raras hipnotizando. Cuando la gente no hace cola para entrar en las iglesias y recibir la porción de Dios, sino que hacen colas para ver a un montón de gente que viene a traer la inmundicia. Cuando la gente sabe que deben servir al Dios vivo y aún así no les interesa y ponen de primer lugar sus necesidades y los quehaceres. Cuando la gente deja de darle lo primero a Dios y pone en primer lugar a cualquier otra cosa que no es Dios, esa es la apostasía. Y tú y yo la vemos a diario. Y la iglesia, mucha gente no sabe que esta es una señal crucial para el final de los tiempos. No se extrañe que la gente vaya al servicio en la iglesia y Dios los sane de alguna enfermedad y aún así se vayan al mundo de igual forma. Eso sucederá mucho en estos tiempos. Es más, mientras más cerca esté el arrebatamiento, más agudo se volverá. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿de qué somos parte? ¿Del avivamiento de Dios o de la apostasía? Seamos obedientes cuando Dios nos habla. Si Dios nos dice no te muevas del lugar en donde estás, seamos obedientes. Les voy a contar algo que no tenía pensado contarles, pero el Señor me lo está trayendo hoy. Ustedes saben la nueva ley que salió para los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos. ¿Cuántos lo saben? Que una persona que esté allá y cumpla con todas las reglas te puede pedir que usted va como si fuese una visa. ¿Cuántos lo saben? En estos 40 días de ayuno, mi hermana tiene ya casi 8 o 9 años en Estados Unidos, tiene ya casa propia y todo. Me llamó y me dijo, mira, ya hablé con Juan Carlos es mi cuñado, es su esposo. Me dijo, te vamos a pedir para que te venga a los Estados Unidos. Ya tenemos el abogado y como nosotros cumplimos con todas las reglas y tú también, el permiso lo aprueban en menos de una semana. Así que si lo pido, un ejemplo, hoy, probablemente en 10 días ya tú estés aquí en los Estados Unidos. Cualquiera diría, eso es de parte de Dios, porque te vas a ir legal y eso es una visa.
y te vas a ir por avión por todo lo alto. Yo no brinqué en una pata, como por ahí dicen. Yo le dije a mi mamá, yo voy a llorar. Y ahí es cuando el Señor me enseñó a discernir entre lo que es bueno y lo que es correcto. Y el Señor, muéstrame tu voluntad con respecto a esto. Porque si no es tu voluntad, yo no me voy a mover de ahí. Así me paguen todo y me esperen allá con $1000, yo de aquí no me voy a mover si tú me dices que no lo haga. Y el Señor me dijo, no es mi voluntad que te vaya ahorita a los Estados Unidos, porque si te vas, el movimiento que hay allá te va a atrapar y vas a dejarme a mí de lado. Obviamente no me voy a ir a los Estados Unidos. La apostasía es rebelión en contra de Dios. Y cuando Dios te da una palabra, la tienes que seguir al pie de la letra. Porque si no, puede formar parte de esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La rebelión es mucho más que una actitud. Tenemos que estar apercibidos y tenemos que saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es correcto. Porque yo sé que si yo me voy a ese país, Dios me va a bendecir. Así tenga que tener 3 trabajos para pagar todos los biles, todas las cuentas. Yo sé que Dios me va a bendecir, pero yo no voy a tener tiempo de hacer ministerio. Porque tener 3 trabajos a mí me va a absorber. Y vivir con una constante ansiedad de que tengo que pagar el arriendo, si no me van a votar. Porque allá todo es caro y todo allá se paga. Hasta la gota de agua que sale desde la todo se paga. Y ese sistema a mí me va a absorber. Y yo no voy a dedicarme al ministerio. No le estoy diciendo que si Dios te le abre puertas para que se vaya a los Estados Unidos no vaya porque para invitarme a mí. No. Dios tiene un propósito con usted y otro conmigo. Probablemente Dios le abra la puerta a alguno de ustedes de irse y es de parte de Dios. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es bueno y lo que es correcto. Porque tal vez esa ida era buena, pero no era la correcta para mí. Para el destino que Dios tiene para mí. Y eso puede marcar una diferencia muy grande en lo espiritual. Gloria a Dios. La segunda señal es la apostasía. El mundo entero se va a rebelar en contra de Dios. Porque está escrito. Así que si usted ve esas corrientes raras de aprobando cosas que uno dice, pero ¿cómo es que la gente tiene la mente en eso? Eso es parte de los últimos tiempos. ¿Cuánto dicen acá? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo 24. Mateo 24, verso 14. Ya estoy por terminar. Mateo 24, verso 14. ¿Lo tienen? La tercera señal es que el evangelio se extenderá de forma masiva. Dice Mateo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, yo entro a las redes sociales y hasta gente que no es cristiana predica el evangelio. Usted va a YouTube y hay miles de canales de predicadores. Esto es un arma poderosa. Porque tal vez yo no me puedo transportar hasta México, los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador. Pero un mensaje
mensaje que yo envíe o un video que yo publique puede llegar e impactar una vida en ese lugar. Entonces, antes de que el Señor venga por su iglesia, el Evangelio será extendido por toda la tierra. Y no habrá ni uno solo que no haya escuchado de Cristo. Yo le voy a decir algo. Yo conozco a bastantes personas y absolutamente todas, hablo de personas, obviamente dentro de la iglesia y personas fuera de la iglesia, todas han escuchado del Evangelio de Cristo. No conozco a alguien que no conozca del Evangelio de Cristo. Y si llegara a conocer a alguien que no ha escuchado de Cristo, créanme que yo le voy a hablar de Cristo. Porque esto se tiene que cumplir. ¿Anhela la venida del Señor? ¿Cuánto la anhelan? Predique el Evangelio de Cristo. Todo el mundo ahorita está predicando el Evangelio. Nosotros, no solamente en la calle, sino a través de las redes sociales. Y eso se va a cumplir. Habrá mucha gente que se rebele en contra de Dios, pero también el Evangelio será extendido con esa misma fuerza o mayor. Y ya para terminar, la cuarta señal. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Joel capítulo 2, verso 28 al 30. ¿Lo tiene? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La cuarta señal, que antes de que el Señor venga por su iglesia, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. ¿Qué significa? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hace 100 o 150 años atrás los ministros unidos eran contados con una sola mano? ¿Cuánto lo recuerdan? Ni yéndome tan lejos, en la época de Catherine Kuhlman, en 1920, por ahí. En ese momento yo creo que habían como 3 ministros que estaban moviéndose fuertemente en lo sobrenatural a nivel mundial. Ahora tú prendes el televisor y cualquiera pone la mano para orar y esa gente sana. ¿Cuántos saben que es así? Hasta a ti a mí yo no goza. Imponemos mano y la gente llora y se cae. Porque Dios usará un remanente que está preparando para que sean portadores de ese poder. Por eso es que si tú quieres unción, tú tienes que disponerte a ser usado y a ir a donde Dios te envíe, a donde Dios te diga que tú tienes que ir. Tienes que ir a donde Dios te envíe. Si es que quieres ser ungido, si no, vete a donde tú quieras. Yo quiero que el Señor me unja. Y por eso yo me voy a donde el Señor me envíe, no a donde yo quiera. Porque la unción para este tiempo no es para
tomar un técnico para usarlo como un llavero. Ay, miren, yo tengo mucha unción. No, olvídense de eso. Dios unge solamente lo que va a usar. Lo que no va a usar no lo unge. Así que si usted está unido, prepárate. Si estás unido, prepárate porque Dios te va a usar para impactar vidas. Y para que a través de ti, Él derrame de su espíritu sobre toda carne. 4 señales, las que el Señor me dio, pero hay muchas más de las que les hablé al principio, ¿se acuerdan? Pero el Señor me dio 4 que están siendo pasadas desapercibidas en la iglesia. La primera son los falsos profetas. Cuidado a quien tú ves que hay, que fulanito, que no sé qué más, que tiene mucha unción, que tocó a la gente y fulanita se cayó. Cuidado con eso. Porque sí, los hijos de Dios cuando imponen mano la gente cae. Pero no todo el que impone mano y que hace que la gente se caiga es hijo de Dios. Puede ser un imitador. Cuidado a quien tú le crees. Cuidado a quien le das la mano. Cuidado a quien llevas a cenar contigo, tu esposa y tus hijos. Cuidado a quien le dices, ora por mí. ¿Cómo identifico yo a un falso profeta de un profeta de Dios? Por los frutos. Dios no va a depositar una unción poderosa sobre alguien si esa persona no tiene fruto de arrepentimiento. Si tú ves a esa persona lo único que piensa es dinero y en vanagloria, eso no viene de Dios. Porque eso no son los frutos del Espíritu. Despierta, iglesia, despierta. Cuidado a la doctrina a la que le presta. Oiga, ay, pobrecita, que esa viejita me vino, ay, Dios, y me da por cuidado, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y al principio, si tú creas que esa no es la correcta, de tanto escucharla, la vas a creer. Y te vas a salir del plan de Dios. Cuidado a quien escuchamos por internet. Cuidado con esos audios de WhatsApp que, mire, yo no creo en nada de eso. No le presta atención a nada de eso. Crea lo que dice aquí. Cuidemos a quienes escuchamos. No solamente tenemos que cuidar en qué iglesia nos vamos a congregar. Las iglesias en donde están, las iglesias que están respaldadas por el Señor, se ven los frutos. Tu vida realmente cambia. Sientes que Dios está en ese lugar. Pero también cuando tú escuchas a un pastor o una pastora por las redes sociales de tal vez otro país, es como si te congregaras con ellos. Así que cuidado a quién escuchas tú y de dónde estás aprendiendo tú. Cuidado con esos videos de que no sé cuántos cientos de nuevos se convirtieron en cuidado. No es que digo que Dios no puede cambiar a los, Dios puede cambiar lo que le dé la gana y la real y soberana gana de cambiar. Pero el diablo te va a querer engañar en estos tiempos. Así que no creas todo lo que te dicen y todo lo que te pintan. No te duermas. Segunda señal, la apostasía, rebelión en contra de Dios. Tercera señal, el evangelio se extenderá de forma masiva. Y cuarta señal, el derramamiento del Espíritu Santo. Les voy a decir algo, mis amados hermanos, ya para terminar. Todas las señales que anuncian el fin de los tiempos, todas, sin faltar una, todas y cada una de ellas, no es que se van a cumplir, ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Ustedes saben cuando hay el preparativo para una celebración, uno se prepara, ¿no? Uno hace una lista de lo que vas a comprar. Si te vas a poner un vestido, una ropa, tú haces la lista de lo que te vas a poner.
Si vas a alquilar un salón, la decoración, tú haces el cierto. ¿Cuántos te han preparado un cumpleaños? Son preparativos, es que es un proceso. Ese proceso no es que ya lo vamos a pasar, ya lo pasamos. Literalmente la iglesia está esperando el arrebatamiento. Porque ya todo se cumplió. Ajá, pastor, entonces o sea que yo quería reunir con carro, ahora yo no voy a reunir para el carro porque Cristo va a venir. Ajá, pastor, o sea que yo quería comprar una casa y yo no puedo reunir para la casa porque Cristo va a venir. O sea, pastor, es que entonces yo no puedo estudiar en la universidad porque entonces Cristo va a venir y ay, yo no voy. Sigue haciendo planes, pero ando en santidad. Que yo quiero montar una empresa, diseña tu empresa y ora por eso. Si es la voluntad de Dios se va a cumplir, pero diseña tu empresa en santidad. Que yo quiero viajar para Europa el año que viene, está bien. Reúne, haz planes, pero vive cada día en santidad. Y que esos planes no le quiten el primer lugar a Dios. Porque ni tú ni yo sabemos el día y la hora. Si vas a estudiar en la universidad, quieres estudiarnos una carrera de medicina, haz los planes. Si está en el propósito de Dios, se va a cumplir. Pero haz en santidad. Por si te toca dar los libros botados en el piso. Todo lo que quieras hacer, hazlo en santidad. Los planes que tú tengas para tu vida, te quieres casar, quieres tener hijos, no está mal hacer planes, haz los planes. Pero vive en santidad a diario mientras que esos planes tienen un cumplimiento. Dile a que está a su lado, cuida tu manera de vivir, porque estamos en los últimos tiempos. Dile, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Cuántos fueron edificados? Yo también fui edificada, porque yo no prediqué. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, Padre amado. Te ruego, Señor, que así como trajiste a estos hermanos en paz, llévalos en tu perfecta y soberana paz a cada uno de sus destinos. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas para que nosotros como iglesia no nos durmamos, sino que estemos sobrios a diario para poder velar, Señor, para poder vivir en santidad y en rectitud, Padre amado, porque sabemos, conforme a tu palabra, que sin santidad nadie te verá. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos redarguye y nos da testimonio. Gracias, Señor, por la convicción de pecado. Gracias, Señor, por la convicción de pecado. Porque la convicción de pecado solamente proviene de ti.